No sirves para nada, mamá. Esas fueron las palabras que detuvieron el tiempo. No hubo gritos ni rabia en su voz, solo un cansancio frío, una indiferencia que dolía más que cualquier ofensa. Me quedé quieta, con el plato aún en las manos, intentando entender en qué momento el amor que sembré se había convertido en desprecio. El sol entraba por la ventana del salón, dorando la mesa que yo misma había preparado con tanto cuidado. El aroma de la comida recién hecha se mezclaba con el silencio pesado que se instaló entre nosotros. Lo miré, y vi a un hombre donde antes había estado el niño que dormía en mis brazos. Y en ese instante comprendí que no era el mundo el que se derrumbaba, era yo. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios de qué país nos estás viendo. Esto ayuda mucho a mantener viva esta comunidad. Tu participación significa todo para mí. Nunca imaginé que llegaría el día en que mis propias manos temblarían al abrir la puerta de mi hogar. Nunca pensé que sentiría miedo de entrar en el lugar donde pasé décadas construyendo recuerdos, sacrificando sueños, entregando cada segundo de mi existencia a alguien que con el tiempo aprendió a despreciarme. Pero ese domingo, todo cambió. Regresé de la farmacia con las bolsas pesadas. Mis rodillas ya no son las mismas de antes. El médico me había advertido sobre el desgaste, sobre los años de trabajo duro, de cargar peso, de nunca parar. Pero yo nunca me detuve, no podía. Tenía un hijo que criar, solo yo, sin ayuda, sin nadie más. Cuando abrí la puerta, escuché risas, risas que no me incluían, voces que no me respetaban. Déjala que llegue sola, total, siempre lo ha hecho, dijo una voz femenina, aguda, casi burlona. Era ella, la novia, la mujer que mi hijo había traído a casa hacía algunos meses y que desde entonces parecía haber tomado el control de todo, de las decisiones, de las conversas, de él. Sí, ya estoy cansado de que siempre se queje de todo, respondió mi hijo. Mi hijo, el niño que sostuve en mis brazos cuando nació, el niño que alimenté con lo poco que tenía, el niño al que le enseñé a caminar, a leer, a soñar. Ese mismo niño ahora hablaba de mí como si fuera una carga, como si fuera un estorbo. Dejé las bolsas en el suelo. Mis manos temblaban, no de cansancio, de rabia, de tristeza, de algo que no tenía nombre. Entré a la sala. Ellos estaban sentados en el sofá, tomando vino, riendo. Ni siquiera se voltearon cuando llegué. Buenas tardes, dije, intentando mantener la voz firme. Él apenas levantó la mirada. Ah, llegaste. Pensé que tardarías más. Ningún ¿cómo estás? Ningún ¿necesitas ayuda? Nada. La novia me miró de arriba a abajo, como si midiera mi valor con la mirada. Luego soltó una risita. ¿Vas a quedarte ahí parada o vas a preparar algo de comer? Tenemos hambre. Sentí un nudo en la garganta. Quise gritar, quise decir tantas cosas, pero no lo hice, porque en ese momento comprendí algo que me dolió más que cualquier golpe. Ya no era bienvenida en mi propia casa. No voy a preparar nada, respondí, con voz quebrada pero firme. Hoy no. Mi hijo se levantó del sofá. Su rostro cambió. Ya no era indiferencia, era molestia. ¿Cómo que no? ¿Ahora resulta que eres demasiado importante para ayudar en tu propia casa? ¿Mi propia casa? Repetí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. Esta casa la construí yo, sola. Trabajé años para que tuvieras un techo, para que tuvieras comida, para que pudieras estudiar, y ahora me hablas como si fuera una empleada. Él rió, una risa fría, cruel. Mamá, ya basta con el drama. Siempre es lo mismo contigo, siempre la víctima, siempre recordándonos lo mucho que sacrificaste. ¿Sabes qué? Estoy cansado de eso. Estoy cansado de ti. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una más pesada que la anterior. Estoy cansado de ti. La novia sonrió, como si hubiera ganado algo, como si mi dolor fuera su trofeo. Tal vez es hora de que pienses en irte a vivir a otro lugar, ¿no crees? Dijo ella con falsa dulzura. Aquí ya no hay espacio para tanta tensión.
No respondí. No podía. Las palabras se me quedaron atoradas en el pecho. Subí a mi habitación, cerré la puerta y lloré. Lloré como no lloraba desde hacía años. Lloré por todo lo que di, por todo lo que perdí, por todo lo que nunca recibí de vuelta. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. A la mañana siguiente hice mi maleta. No llevé mucho, solo lo esencial: ropa, algunos documentos, una foto vieja de cuando él era niño y me abrazaba con amor verdadero. Esa foto que ahora parecía pertenecer a otra vida. Bajé las escaleras en silencio. Ellos aún dormían. No dejé nota, no dejé explicación. Solo me fui. Cerré la puerta de esa casa por última vez, y con ella cerré también un capítulo de mi vida. No sabía a dónde iba, no sabía qué haría, pero sabía una cosa: no iba a seguir mendigando amor donde ya no existía. Caminé por la calle con mi maleta en mano. El sol comenzaba a salir. Sentí el aire fresco en mi rostro. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la libertad. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que esa no sería la última vez que escucharía de mí. Una semana después, todo cambiaría. Una carta, un abogado y una verdad que él jamás imaginó, porque a veces la justicia no llega con gritos, llega en silencio, y cuando llega, lo cambia todo. Hay heridas que no sangran, hay dolores que no se ven, y hay traiciones que se construyen lentamente, día tras día, hasta que un día despiertas y ya no reconoces a la persona que tienes enfrente. Así fue con mi hijo. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que él me miraba con admiración, un tiempo en que yo era su héroe, su refugio, su mundo entero. Recuerdo la noche en que nació. Fue un parto difícil. Los médicos me dijeron que casi no lo logramos. Pero cuando finalmente lo tuve en mis brazos, cuando sentí su pequeño corazón latiendo contra el mío, supe que haría cualquier cosa por él. Cualquier cosa. Su padre nos había abandonado meses antes. Cuando supo que estaba embarazada, simplemente desapareció, sin explicaciones, sin despedidas. Solo se fue. Y yo me quedé sola, con un bebé en camino y un futuro incierto. Pero no me rendí. Trabajé en lo que pude. Limpié casas, lavé ropa ajena, vendí comida en la calle, hice todo lo que estuvo en mis manos para que a mi hijo no le faltara nada, para que tuviera ropa limpia, comida caliente y sobre todo, amor. Amor que di sin medida, sin esperar nada a cambio, o eso creía. Los primeros años fueron hermosos. Él era un niño dulce, cariñoso, lleno de vida. Me abrazaba cada noche antes de dormir y me decía: «Te amo, mamá. Eres la mejor del mundo». Esas palabras eran mi combustible, mi razón para levantarme cada mañana, aunque el cuerpo me doliera, aunque el cansancio me venciera. Pero algo cambió cuando entró a la adolescencia. Al principio fueron pequeñas cosas. Dejó de abrazarme, dejó de decirme que me amaba. Comenzó a hablarme con frialdad, como si yo fuera una extraña, como si todo lo que había hecho por él no tuviera valor. Intenté hablarlo con él, intenté acercarme, pero cada vez que lo hacía, él me apartaba con indiferencia. «Mamá, ya no soy un niño, déjame en paz», me decía. Y yo, como tonta, pensaba que era solo una etapa, que con el tiempo volvería a ser el niño amoroso que conocí. Pero no volvió. Cuando terminó la escuela, quiso estudiar en la universidad. Una carrera cara. Una universidad privada. Yo no tenía el dinero, pero lo conseguí. Pedí préstamos, trabajé doble turno, vendí algunas de las pocas cosas de valor que tenía, todo para que él pudiera cumplir sus sueños. Y él lo logró. Se graduó, consiguió un buen trabajo. Comenzó a ganar dinero. Dinero que nunca compartió conmigo. Dinero que usó para comprarse ropa cara, salir con amigos, viajar. Mientras tanto, yo seguía trabajando. Seguía pagando las cuentas de la casa. Seguía cocinando, limpiando, viviendo con lo mínimo. Un día reuní el valor para pedirle ayuda. «Hijo, necesito que me ayudes con los gastos de la casa. Ya no puedo sola. Mis rodillas me duelen mucho
y el trabajo se me está haciendo cada vez más difícil. Él ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Mamá, yo también tengo mis gastos. No puedo estar manteniéndote toda la vida. Manteniéndome. Esa palabra me partió en dos. Manteniéndome. Como si todo lo que había hecho por él no contara. Como si los años de sacrificio fueran solo una obligación que yo había decidido cumplir. No un acto de amor. Me tragué las lágrimas. No dije nada. Solo asentí y salí de la habitación. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has decepcionado de alguien a quien lo diste todo? Cuéntame en los comentarios. A veces, compartir el dolor nos ayuda a sanarlo. Luego conoció a ella, la novia. Desde el primer día, supe que había algo en esa mujer que no me gustaba. No era solo su actitud, era la forma en que me miraba, como si yo fuera un obstáculo, como si mi presencia en la casa fuera un problema que debía resolverse. Y lo peor de todo es que mi hijo comenzó a verme con sus ojos. Dejó de saludarme cuando llegaba. Dejó de preguntarme cómo estaba. Comenzó a tratarme como si fuera invisible. Un día, escuché una conversación que nunca debí escuchar. Estaba en la cocina preparando la cena cuando ellos entraron a la sala. No sabían que yo estaba ahí. ¿Cuándo vas a hablar con tu mamá?, preguntó ella con tono molesto. ¿Hablar de qué?, respondió él. De que ya no puedes seguir viviendo aquí. Esta es nuestra casa ahora. Queremos privacidad. Queremos construir nuestra vida. Y ella siempre está aquí, metiéndose en todo, metiéndome en todo. Yo, la mujer que construyó esa casa, la mujer que pagó cada ladrillo con su sudor. Esperé su respuesta. Rogué en silencio que él me defendiera, que le dijera que yo era su madre, que yo tenía derecho de estar ahí. Pero no lo hizo. Tienes razón, dijo él con voz calmada. Ya es hora de que hable con ella. No puede quedarse aquí para siempre. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. No lloré, no grité, solo seguí cocinando, con las manos temblorosas, con el corazón roto. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, me di cuenta de algo. Ya no tenía un hijo. Tenía un extraño viviendo en mi casa. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Él evitaba mi mirada. Ella me trataba con desprecio abierto. Y yo. Yo solo esperaba el momento adecuado para irme, porque ya no había nada que hacer. Ya no había amor que rescatar. Solo quedaba la certeza de que todo lo que di se perdió, o eso creía. Porque lo que ninguno de nosotros sabía era que el pasado tiene memoria, y que las decisiones que tomamos siempre regresan, a veces en forma de bendición, y otras veces en forma de justicia. Una semana después de irme, él recibiría una carta que lo cambiaría todo. Una carta que le mostraría que, aunque él me olvidó, alguien más nunca lo hizo. Hay algo extraño en el dolor prolongado. Al principio te consume, te quema por dentro, pero con el tiempo te acostumbras a él. Se convierte en un compañero silencioso que carga contigo a todas partes. Así fueron los últimos meses antes de irme. Después de esa conversación que escuché entre mi hijo y su novia, algo en mí se quebró definitivamente. Ya no era solo tristeza, era resignación. Era el entendimiento amargo de que no importaba cuánto luchara, ya había perdido. Pero ellos no se detuvieron ahí. No fue suficiente con ignorarme, con tratarme como una extraña. Necesitaban más. Necesitaban borrarme por completo. Comenzaron con pequeñas cosas, pequeñas crueldades disfrazadas de casualidad. Un día, llegué del mercado cargando bolsas pesadas. Subí las escaleras con dificultad. Mis rodillas crujían con cada paso. Cuando llegué a la puerta de la casa, ellos estaban en la sala. Los dos, mirándome. No se movieron. No ofrecieron ayuda. Solo me observaron luchar con las bolsas hasta que finalmente logré entrar. Creí que no lo lograrías, dijo ella riendo. Él sonrió, como si fuera una broma. Como si mi dolor fuera entretenimiento. Otra vez, encontré mi ropa en una caja en el garaje. Mi ropa, la que guardaba en mi propio armario. Necesitábamos espacio, explicó él, sin siquiera mirarme a los ojos.
Ella tiene mucha ropa y tu armario estaba ocupando lugar. Mi armario, en mi habitación, en la casa que yo pagué. Pero no dije nada. ¿Para qué? Ya no había respeto, ya no había consideración, ya no había nada. Luego vinieron los comentarios, los pequeños venenos verbales que soltaban como si nada. Tu mamá cocina muy simple, ¿no?, decía ella durante las cenas. En mi casa, mi mamá prepara cosas mucho más elaboradas. Él asentía, como si estuviera de acuerdo, como si todo lo que yo había cocinado durante años, con amor y esfuerzo, no valiera nada. Tal vez deberías tomar clases de cocina, mamá, agregó él, riendo. Y yo, con el corazón estrujado, solo bajaba la mirada y seguía comiendo en silencio. Pero lo peor no eran las palabras, lo peor eran las miradas. Esas miradas que me decían que yo sobraba, que mi presencia era incómoda, que sería mejor si desapareciera. Un sábado por la mañana bajé a desayunar y encontré la mesa puesta para dos. Solo 2 platos, 2 tazas, 2 sillas ocupadas. ¿Y yo?, pregunté, intentando sonar calmada. Ah, pensamos que ya habías desayunado, dijo ella, sin levantar la vista. Además, ya no queda mucho. Tendrás que prepararte algo después. Mi hijo no dijo nada, solo siguió comiendo, como si yo no estuviera ahí, como si no existiera. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama, preguntándome cómo había llegado hasta ese punto, preguntándome en qué momento me convertí en un estorbo en mi propia casa. Pero lo que más me dolía no era el trato, era la indiferencia, la frialdad total con la que mi hijo me veía sufrir y no hacía nada. Porque cuando alguien te odia, al menos sientes que existes para esa persona. Pero cuando alguien te ignora, cuando te trata como si fueras aire, es peor, porque significa que ya ni siquiera vales la pena de un sentimiento. Pasaron las semanas. Ellos se volvieron más atrevidos, más crueles. Comenzaron a traer amigos a la casa. Amigos que me miraban con curiosidad, como si yo fuera una pieza de museo, una reliquia del pasado que alguien olvidó tirar. Ella es mi mamá, decía él, con tono desinteresado. Vive aquí todavía, como si fuera temporal, como si estuviera de paso. Una noche organizaron una fiesta. No me avisaron, simplemente llenaron la casa de gente, música alta, risas, alcohol. Yo estaba en mi habitación, intentando dormir, cuando escuché golpes en mi puerta. «Señora, ¿tiene algo de comer?», gritó alguien entre risas. No era mi hijo, era uno de sus amigos, un extraño que se sentía con derecho de golpear mi puerta en medio de la noche. No abrí. Solo me quedé en silencio, esperando que se fuera. «Qué amargada», escuché que dijo antes de alejarse. A la mañana siguiente, la casa era un desastre. Botellas vacías, comida tirada, muebles movidos. Comencé a limpiar, porque eso era lo que siempre hacía, porque no sabía hacer otra cosa. Mientras recogía los vasos sucios, ella apareció en la sala, con pijama, bostezando. «Buenos días», dije, intentando ser amable. Ella me miró de arriba abajo. «¿Podrías hacer menos ruido? Todavía estamos cansados», no respondí. Solo seguí limpiando. Mi hijo bajó minutos después. Se sirvió café. Ni siquiera preguntó si yo había dormido. Ni siquiera se disculpó por el desastre. «Oye, mamá», dijo de repente. «Tenemos que hablar». Mi corazón se aceleró. Sabía lo que venía. Lo había sentido durante semanas. «¿De qué?», pregunté, con voz temblorosa. «Creo que es hora de que pienses en mudarte. Esta casa ya no es suficiente para todos. Necesitamos nuestro espacio. ¿Y tú?». «Bueno, tú también mereces tu propio lugar, ¿no crees?». Quise reír. Quise gritar. Quise recordarle que esa casa era mía, que cada ladrillo lo pagué yo, que cada mueble lo compré con mi sudor. Pero no lo hice, porque en ese momento comprendí algo muy importante. Ya no había nada que salvar. Ya no había vuelta atrás. «Está bien», dije con voz baja. «Me iré».
Él pareció sorprendido, como si esperara resistencia, como si quisiera pelear, pero yo ya estaba cansada de pelear, ya estaba cansada de suplicar amor donde no existía. ¿En serio?, preguntó, casi decepcionado. «En serio», respondí, y en ese momento, mientras lo miraba a los ojos, vi a un extraño. No vi al niño que crié, no vi al hijo que amé. Solo vi a un hombre que había olvidado de dónde venía. Subí a mi habitación, cerré la puerta y comencé a empacar. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo no me iba derrotada. Me iba en silencio. Pero el silencio no siempre significa rendición. A veces, el silencio es solo la calma antes de la tormenta. Y la tormenta estaba por llegar. Ellos pensaron que yo estaba acabada. Pensaron que habían ganado. Pero la vida tiene una forma curiosa de devolver las cosas. Y lo que ellos ignoraban era que alguien, desde hacía muchos años, me había protegido de una forma que nunca imaginaron. Una semana después de irme, una carta llegaría a esa casa. Una carta que lo cambiaría todo. Y con ella, la verdad que él jamás supo. Hay humillaciones privadas que duelen, pero hay humillaciones públicas que te destrozan el alma. La mía llegó 3 días antes de irme. Y fue tan brutal que incluso ahora, cuando lo recuerdo, siento el mismo dolor punzante en el pecho. Era domingo, el día en que todo se derrumbó por completo. Habían invitado a la familia de ella a comer. Sus padres, sus hermanos, incluso algunos tíos. Una comida grande, familiar, de esas que se supone deben ser llenas de alegría y unión. Mi hijo me pidió que cocinara. Bueno, en realidad no me lo pidió, me lo ordenó. «Mamá, necesito que prepares comida para 15 personas. Vienen los padres de mi novia y quiero que todo salga perfecto». No me preguntó si podía. No me preguntó si estaba cansada. Solo asumió que lo haría, porque eso era lo que siempre hacía. Y yo, como siempre, acepté. Pasé todo el sábado cocinando. Preparé arroz, frijoles, carne guisada, ensaladas, postres. Me levanté temprano el domingo para terminar los últimos detalles. Mis manos dolían. Mi espalda ardía, pero seguí adelante, porque en el fondo todavía tenía la esperanza de que, tal vez, solo tal vez, si hacía todo bien, él volvería a verme con amor, volvería a valorarme. ¡Qué tonta fui! Los invitados llegaron al mediodía. Entraron riendo, hablando alto, llenando la casa de voces. Yo estaba en la cocina, terminando de servir la comida en las bandejas. Mi hijo entró, revisó todo con mirada crítica, y luego salió sin decir una palabra. Ni un gracias, ni un te quedó bien. Nada. Llevé las bandejas a la mesa. La familia de ella estaba sentada, esperando. Todos me miraron cuando entré, pero nadie sonrió, nadie me saludó. «Por fin», dijo ella con tono impaciente. Ya teníamos hambre. Serví la comida en silencio, uno por uno, como si fuera la empleada, como si no fuera la dueña de esa casa. Cuando terminé, me quedé de pie junto a la mesa esperando. No sé qué. Una invitación a sentarme. Un reconocimiento. Nada de eso llegó. «¿No vas a comer?», preguntó la madre de ella, mirándome con curiosidad. «Yo», comencé a decir. «Ella ya comió en la cocina», interrumpió mi hijo, sin levantar la vista del plato. Mentira, no había comido nada, pero no lo corregí. Solo asentí y volví a la cocina. Me senté en una silla junto al fregadero, sola, mientras ellos reían y disfrutaban en la sala. Escuché sus voces, sus bromas, su felicidad, una felicidad de la que yo estaba excluida. De repente, escuché algo que me heló la sangre. «Tu mamá es muy, ¿cómo decirlo? ¿Sumisa?», dijo alguien, riendo. Era uno de los hermanos de ella. «Sí, es un poco intensa», respondió mi hijo. «Siempre ha sido así, muy dramática, siempre recordándome lo mucho que hizo por mí. Honestamente, a veces es agotador, agotador». Yo era agotadora. «Yo no podría vivir con mi suegra en la misma casa», agregó la madre de ella. «Es bueno que estés poniendo límites».
Sí, ya le dije que tiene que buscar su propio lugar, dijo él con tono casual. Ya es tiempo de que haga su vida y yo haga la mía. Todos rieron, como si fuera una broma, como si mi existencia fuera una anécdota divertida. Apreté los puños, las lágrimas comenzaron a caer, pero no hice ruido. No quería que me escucharan llorar. No les daría ese placer. Después de un rato, ella entró a la cocina. Traía platos sucios. «Lava esto, por favor», dijo, dejándolos en el fregadero. «Y cuando termines, puedes recoger la mesa». No era una petición, era una orden. La miré a los ojos. Ella me devolvió la mirada con una sonrisa fría. Una sonrisa de victoria. «¿Algún problema?», preguntó, con falsa inocencia. «Ninguno», respondí, con voz quebrada. Ella salió, dejándome sola con los platos sucios y el corazón roto. Lavé los platos, recogí la mesa, limpié todo, como autómata, sin pensar, sin sentir. Cuando terminé, subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y me derrumbé. Lloré como nunca había llorado. Lloré por todo lo que perdí, por todo lo que di, por todo lo que nunca recibí de vuelta. Pero en medio de ese llanto, algo cambió en mí. Ya no era solo tristeza, era rabia, era indignación, era el despertar de algo que había estado dormido durante años. Dignidad. Me levanté, me miré al espejo. Mis ojos estaban rojos, mi rostro cansado. Pero en esa mirada vi algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Vi fuerza. «Basta», me dije a mí misma. «Basta de suplicar. Basta de humillarme. Basta». Esa noche, mientras ellos seguían riendo en la sala, tomé una decisión. No iba a esperar más. No iba a darles el gusto de seguir pisoteándome. Me iría. Pero no como una derrotada, no como una víctima. Me iría con la cabeza en alto. Y dejaría que la vida se encargara del resto. Porque yo sabía algo que ellos no sabían. Algo que había guardado en secreto durante años. Un secreto que, muy pronto, saldría a la luz. Hace muchos años, cuando mi hijo era apenas un niño, una persona muy especial entró en nuestras vidas. Alguien que vio mi lucha, mi esfuerzo, mi dolor. Alguien que, sin que yo lo supiera, decidió protegerme de una forma que jamás imaginé. Esa persona ya no estaba viva, pero su legado sí, y en una semana ese legado llegaría a manos de un abogado. Y con él, una carta dirigida a mi hijo, una carta que le mostraría que, aunque él me olvidó, alguien más nunca lo hizo. Una carta que cambiaría todo, porque a veces la venganza no la planeas tú, a veces la vida la planea por ti, y cuando llega, es perfecta. Pero en aquel mismo día decidí que la venganza sería inevitable, no por maldad, no por odio, sino porque finalmente entendí que el respeto no se suplica, se gana o se pierde para siempre. El lunes por la mañana, mientras el sol apenas comenzaba a asomar por la ventana, hice mi maleta. Metí lo esencial: ropa, documentos, algunos recuerdos que todavía valía la pena conservar. No llevé mucho, porque cuando uno se va buscando paz, el equipaje debe ser ligero. Bajé las escaleras en silencio. Ellos aún dormían. La casa estaba en calma, una calma engañosa, como la que precede a las tormentas más devastadoras. Dejé las llaves sobre la mesa de la sala. Junto a ellas, una nota breve. «Me voy. Cuiden bien la casa. Fue un honor construirla para ustedes». Nada más. Sin reproches, sin lágrimas escritas, sin drama. Porque ya no necesitaba explicarme, ya no necesitaba suplicar comprensión. Solo necesitaba irme. Cerré la puerta detrás de mí. No miré atrás, porque mirar atrás habría sido como aferrarme a algo que ya no existía. Caminé por la calle con mi maleta en mano. El aire fresco de la mañana me llenó los pulmones. Y por primera vez en meses, respiré sin sentir un peso en el pecho. Me fui a casa de mi prima Beatriz. Ella siempre había sido más que familia. Era mi amiga, mi confidente, la única persona que realmente entendía mi dolor.
Cuando toqué su puerta, ella abrió con sorpresa. «¿Qué pasó?», preguntó viendo mi maleta. «Me fui», respondí, con voz tranquila. «Y no voy a volver». Ella no hizo preguntas, solo me abrazó, y en ese abrazo encontré algo que no había sentido en mucho tiempo: refugio. Los primeros días fueron extraños. Me sentía como flotando, libre, pero también vacía, como si una parte de mí se hubiera quedado en esa casa, no por amor, sino porque había dejado allí tantos años de mi vida que era difícil saber quién era yo sin ellos. Pero poco a poco comencé a reconstruirme. Beatriz me ayudó a conseguir un pequeño trabajo en una tienda de ropa. Nada complicado, solo atender clientes, organizar prendas, sonreír. Cosas simples que me mantenían ocupada y me daban propósito. Por las noches, nos sentábamos a tomar té y hablábamos de todo, de la vida, del perdón, de la justicia. «¿Crees que algún día se arrepentirá?», me preguntó una noche. «No lo sé», respondí sincera, y honestamente ya no me importa. Ya no espero su arrepentimiento. Ya no espero nada de él. Ella asintió, comprensiva. «A veces las personas solo valoran lo que tienen cuando lo pierden», dijo. «O tal vez nunca lo valoran», agregué con una sonrisa amarga. Pasaron los días, una semana completa desde que me fui. No recibí llamadas, no recibí mensajes, nada, como si yo nunca hubiera existido. Al principio, eso me dolió, pero luego me liberó, porque confirmó lo que ya sabía. Para él, yo ya no importaba. Pero lo que él no sabía era que, en ese preciso momento, algo estaba por suceder. Algo que yo tampoco esperaba. Fue un martes por la tarde cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido. «¿Aló?», respondí con cautela. «¿Señora Martínez?», dijo una voz masculina, formal, profesional. «Sí, soy yo. Mi nombre es Dr. Alejandro Ruiz. Soy abogado. Llamo en representación del señor Antonio Vargas. ¿Recuerda ese nombre? Antonio Vargas». El corazón me dio un vuelco. Claro que lo recordaba. Don Antonio. El hombre que cambió mi vida cuando más lo necesitaba. Era el dueño de la primera casa que limpié cuando mi hijo era apenas un bebé. Un hombre mayor, solitario, sin familia. Vivía en una casa grande, llena de recuerdos de una esposa que había muerto años atrás. Yo iba 2 veces por semana a limpiar, pero con el tiempo nos hicimos amigos. Él me contaba historias de su juventud, yo le contaba mis luchas. Él veía a mi hijo crecer porque a veces lo llevaba conmigo cuando no tenía con quién dejarlo. Don Antonio siempre fue amable conmigo. Me pagaba más de lo acordado, me regalaba comida, me ayudaba con consejos. Era como el padre que nunca tuve. Cuando mi hijo cumplió 10 años, don Antonio me ofreció ayuda para la escuela. Pagó uniformes, libros, materiales, todo sin que yo se lo pidiera. «Usted es una mujer valiente», me decía, «y su hijo es afortunado de tenerla. Solo espero que algún día él lo valore». Trabajé para él durante 15 años, hasta que un día su salud empeoró, lo internaron, y semanas después falleció. Fui a su funeral. Lloré como si hubiera perdido a un familiar, porque para mí lo era. Después de eso, perdí contacto con su familia lejana que apareció para el entierro. Nunca más supe nada de él, hasta ahora. «Sí, lo recuerdo», respondí con voz temblorosa. «¿Por qué llama?» «Porque el señor Vargas dejó un testamento, y usted está mencionada en él. Sentí que el aire me faltaba». «¿Yo? ¿Estás seguro?» «Completamente. Necesito que venga a mi oficina mañana para la lectura oficial del testamento. Hay algo muy importante que debe saber. Y también, su hijo debe estar presente». «¿Mi hijo? ¿Por qué?» «Porque parte del testamento lo involucra directamente. Le enviaré la dirección de mi oficina por mensaje. Por favor, confirme su asistencia. Y si es posible, informe a su hijo. Es crucial que ambos estén presentes». Colgó. Me quedé sentada, con el teléfono en la mano, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Don Antonio me había dejado algo en su testamento. Después de tantos años,
después de su muerte. Él todavía pensaba en mí. Y mi hijo. Mi hijo también estaba mencionado. No sabía qué significaba todo eso, pero algo dentro de mí me decía que todo estaba por cambiar. Llamé a mi hijo, por primera vez en una semana. Contestó al tercer timbre. «¿Qué quieres?», dijo con tono frío. «Necesito que vayas a una dirección mañana a las 3 de la tarde. Es la oficina de un abogado. Es importante». «¿Un abogado? ¿Para qué?». «Solo ve. Te enviaré la dirección. Es sobre una herencia». Hubo silencio del otro lado. «¿Herencia? ¿De quién?». «De alguien que nos ayudó hace muchos años. Solo ve, por favor». «Está bien», dijo, con tono repentinamente interesado. «Ahí estaré». Colgó sin despedirse. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, preguntándome qué había dejado don Antonio, preguntándome por qué había incluido a mi hijo, y sobre todo preguntándome si esto era la respuesta que había esperado sin saberlo. Porque a veces la justicia no llega cuando la pides. Llega cuando más la necesitas. Y esta vez llegaba en forma de un testamento que revelaría no solo una herencia, sino también una verdad que él nunca imaginó, y que cambiaría todo para siempre. Na mañá seguinte, nada sería como antes. El miércoles a las 3 de la tarde llegué a la oficina del abogado. Era un edificio elegante en el centro de la ciudad. Subí al 5º piso con el corazón latiendo fuerte. Cada paso me acercaba a una verdad que aún no comprendía del todo. Beatriz me acompañó. Me tomó de la mano en el ascensor. «Todo estará bien», me dijo, intentando calmarme. Pero yo no estaba nerviosa por miedo. Estaba nerviosa por anticipación, porque algo dentro de mí sabía que ese día marcaría un antes y un después. Cuando llegamos a la recepción, una secretaria nos recibió con amabilidad. «¿Señora Martínez?». «Sí, soy yo. El doctor Ruiz la está esperando. Por favor, pase». Nos guió hasta una sala de juntas, una mesa larga de madera, sillas de cuero, cuadros en las paredes. Todo transmitía seriedad y formalidad. El abogado se levantó cuando entramos. Era un hombre de unos 50 años, de cabello gris, mirada seria pero amable. «Señora Martínez, gracias por venir», dijo estrechando mi mano. «Por favor, tome asiento». Me senté. Beatriz se quedó a mi lado. «¿Y mi hijo?», pregunté. «Aún no llega. Esperaremos unos minutos». Pasaron 5 minutos, 10, 15, y entonces la puerta se abrió. Entró mi hijo. Pero no venía solo. A su lado, como siempre, estaba ella, la novia, vestidos elegantes, como si fueran a una fiesta, no a la lectura de un testamento. Cuando me vio, su expresión cambió. Sorpresa, luego molestia. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con tono áspero. «Fui invitada», respondí con calma. «Al igual que tú». Él frunció el ceño, pero no dijo nada más. Se sentó al otro lado de la mesa. Ella se sentó junto a él, mirándome con desprecio apenas disimulado. El abogado cerró la puerta y volvió a su lugar. «Bien, ahora que todos están presentes, podemos comenzar». Abrió una carpeta, sacó varios documentos. Su rostro era serio, profesional. «Estamos aquí para la lectura del testamento del señor Antonio Vargas, quien falleció hace 3 años. El señor Vargas dejó instrucciones muy específicas sobre cómo y cuándo debía revelarse su última voluntad». Mi hijo se inclinó hacia adelante, interesado. Sus ojos brillaban. Yo lo conocía. Conocía esa mirada. Era la mirada de la codicia. «El señor Vargas», continuó el abogado, «fue un hombre sin herederos directos. Su esposa falleció años antes que él. No tuvo hijos, pero en sus últimos años tuvo una relación muy cercana con la señora Martínez, quien trabajó para él durante 15 años. Mi hijo me miró de reojo, confundido. El señor Vargas dejó instrucciones de que este testamento solo podía ser leído después de 3 años de su muerte, y solo si se cumplían ciertas condiciones. «¿Qué condiciones?», preguntó mi hijo, impaciente. El abogado lo miró fijamente. «Llegaremos a eso»,
Primero, permítanme leer el testamento. Tomó un documento y comenzó a leer. Yo, Antonio Vargas, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo por escrito mi última voluntad. Durante los últimos 15 años de mi vida, conocí a una mujer extraordinaria. Su nombre es Clara Martínez. Ella trabajó en mi casa, pero se convirtió en mucho más que eso. Se convirtió en mi amiga, en mi familia. Vi su lucha diaria, vi su sacrificio por su hijo, vi su amor incondicional, y decidí que, cuando yo partiera, ella no quedaría desamparada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Beatriz apretó mi mano. El abogado continuó. Por lo tanto, dejo a Clara Martínez la totalidad de mi patrimonio. Esto incluye mi casa ubicada en la calle Los Pinos número 234, mis ahorros en el banco por un monto de $500,000 y todos mis bienes personales. Silencio absoluto. Mi hijo se quedó paralizado. Su boca se abrió, pero no salió sonido alguno. La novia lo miró, confundida. «Espera. ¿Qué?», dijo ella con voz aguda. «¿Todo eso es de ella?». El abogado asintió. «Correcto, pero hay más». Continuó leyendo. «Sin embargo, hay una condición. Si en el momento de la lectura de este testamento, Clara ha sido maltratada, abandonada o traicionada por su hijo, entonces él recibirá una carta personal que dejé para él. Una carta que explica por qué decidí proteger a su madre de esta manera. Y una carta que espero le enseñe el valor de lo que perdió». Mi hijo se puso de pie, furioso. «¡Esto es ridículo! Yo ni siquiera conocía a ese hombre». «Sí lo conocías», dije con voz firme. «Cuando eras niño, él te vio crecer. Él pagó tu escuela. Él nos ayudó cuando nadie más lo hacía. Pero tú no lo recuerdas, porque nunca te importó de dónde venía la ayuda. Solo te importó recibirla». Él me miró con rabia, pero no pudo decir nada, porque sabía que era verdad. El abogado sacó un sobre. «Señor Martínez, el señor Vargas dejó esta carta para usted. Me pidió que se la entregara solo si su madre confirmaba que usted la había tratado mal». Miró hacia mí. «Señora Martínez, ¿confirma usted que su hijo la ha maltratado?». Todas las miradas se posaron en mí. El silencio era aplastante. Pensé en todas las humillaciones, en todas las lágrimas, en todas las noches sola, llorando en mi habitación. Pero también pensé en el niño que fue, en los momentos felices, en los abrazos que me dio cuando era pequeño. «Sí», dije finalmente, con voz quebrada. «Confirmo que me ha maltratado». El abogado le entregó el sobre a mi hijo. «Puede leerla ahora o en privado. Es su decisión». Mi hijo tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Sacó la carta. Comenzó a leer en silencio. Y mientras leía, su rostro cambió. Pasó de la rabia a la confusión. De la confusión al shock. Del shock al horror. Sus manos comenzaron a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No, no puede ser», murmuró. «¿Qué dice?», preguntó la novia, intentando ver la carta. Él la apartó bruscamente. «¡Cállate!», gritó, con voz rota. Luego me miró, y en esa mirada vi algo que no había visto en años. Remordimiento. «Mamá, yo no sabía». «¿Qué no sabías?», pregunté con calma. «Don Antonio. Él era». No pudo terminar la frase. Rompió en llanto, un llanto profundo, desgarrador. El abogado habló. «La carta explica que el señor Vargas no solo ayudó a su madre por bondad, la ayudó porque vio en ella a la hija que nunca tuvo, y la protegió como si fuera su propia familia. También explica que dejó esta herencia con la esperanza de que usted aprendiera a valorar a su madre. Pero si ya era demasiado tarde, al menos ella tendría seguridad financiera para el resto de su vida». Mi hijo dejó caer la carta. Se cubrió el rostro con las manos. «Perdóname, por favor, perdóname». La novia se levantó, incómoda. «Yo creo que deberíamos irnos». «Sí», dije,
mirándola fijamente. Creo que deberías irte y llevarte tu veneno contigo. Ella me fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Tomó su bolso y salió dando un portazo. Mi hijo seguía llorando, pero yo ya no sentía pena por él. Sentía paz, porque la justicia había llegado. No con gritos, no con venganza planeada por mí, sino con la verdad, con las consecuencias de sus propias acciones. El abogado me entregó los documentos. Señora Martínez, esta casa ahora es legalmente suya. Estos son los papeles del banco. Todo está en orden. Puede mudarse cuando lo desee. Tomé los documentos. Mis manos temblaban. Gracias, susurré. Me levanté. Beatriz me abrazó y salimos de esa oficina con la cabeza en alto. Detrás de mí escuché la voz rota de mi hijo. Mamá, espera, por favor. Pero no me detuve, porque algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar, y algunas lecciones solo se aprenden cuando ya es demasiado tarde. Han pasado 6 meses desde aquel día en la oficina del abogado. 6 meses desde que mi vida cambió para siempre. 6 meses desde que la justicia llegó de una forma que jamás imaginé. Ahora vivo en la casa que don Antonio me dejó. Es grande, luminosa, llena de paz. Cada mañana me despierto y todavía no puedo creer que todo esto sea real, que después de tantos años de lucha, finalmente tengo un lugar que es verdaderamente mío. Beatriz vive conmigo. Decidimos compartir esta nueva etapa juntas. Ella me ayuda con el jardín. Yo cocino sus comidas favoritas. Reímos, conversamos, vivimos en paz, la paz que nunca tuve en la otra casa. La casa que construí con mis propias manos, pero que nunca fue realmente un hogar. He pensado mucho en todo lo que pasó, en las decisiones que tomé, en las que no tomé, en el dolor que sentí y en la liberación que finalmente encontré. No voy a mentir. Los primeros días después de la lectura del testamento fueron difíciles, no por arrepentimiento, sino porque una parte de mí todavía guardaba la esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes, de que mi hijo, de alguna manera, pudiera volver a ser el niño que amé. Pero aprendí algo importante. No puedes obligar a nadie a amarte, no puedes obligar a nadie a valorarte, y no puedes vivir tu vida esperando que otros cambien. A veces, la única opción es soltar y seguir adelante. Mi hijo intentó contactarme varias veces después de aquel día. Llamadas, mensajes. Incluso vino a la casa una vez. Lo vi desde la ventana. Estaba parado frente a la puerta, con la cabeza baja, las manos en los bolsillos. Se veía perdido, arrepentido. Parte de mí quiso abrir la puerta. Quiso escuchar lo que tenía que decir. Quiso darle una oportunidad. Pero otra parte, la parte que finalmente aprendió a valorarse, sabía que no era el momento. Tal vez nunca lo sería. No le abrí la puerta. Y después de un rato, él se fue. Beatriz me preguntó si me sentía mal por eso. No, le dije con sinceridad. Me siento en paz. Porque perdonar no significa olvidar. Y sanar no significa volver a exponerte al mismo dolor. A veces, el perdón es silencioso, es interno. Es para ti, no para la otra persona. Y yo ya me había perdonado a mí misma. Me perdoné por haber dado tanto sin recibir. Me perdoné por haber esperado amor donde no existía. Me perdoné por haber permitido que me trataran de esa manera durante tanto tiempo. Porque la culpa nunca fue mía. La culpa fue de quien eligió el desprecio sobre la gratitud. Un día recibí una carta. Estaba en mi buzón, sin remitente. La abrí con curiosidad. Era de él, de mi hijo. La carta era larga, llena de disculpas, llena de explicaciones, llena de arrepentimiento. Contaba cómo todo había cambiado después de aquel día, cómo la novia lo había dejado cuando se enteró de que no heredaría nada, cómo sus amigos se alejaron cuando ya no tenía dinero para gastar en ellos, cómo finalmente había entendido el valor de lo que había perdido. «Mamá», decía la carta, «sé que no merezco tu perdón,
Sé que te lastimé de formas imperdonables, pero necesito que sepas que todos los días vivo con el peso de lo que hice. Todos los días me despierto y lo primero que recuerdo es tu rostro el día que te fuiste, tu mirada vacía, tu silencio devastador. Y sé que fui yo quien te llevó a ese punto. Yo y nadie más. Continué leyendo. Don Antonio tenía razón. En su carta me escribió algo que nunca olvidaré. Tu madre te dio la vida, te dio todo lo que tenía, y tú le devolviste desprecio. Ojalá algún día entiendas que el amor de una madre es lo más valioso que tendrás en este mundo. Y cuando lo pierdas, te darás cuenta de que nada podrá reemplazarlo. Ahora lo entiendo, mamá. Ahora sé que él tenía razón, pero es demasiado tarde. Terminaba diciendo, no espero que me perdones, no espero que vuelvas, solo espero que seas feliz, que encuentres la paz que yo te quité, y que sepas que, aunque tarde, aprendí la lección. Aprendí que la gratitud no es opcional, que el respeto no se negocia, y que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras vacías. Te amo, mamá, y lo siento. Perdóname, aunque no lo merezca. Doblé la carta, la guardé en un cajón, y no respondí, no porque no lo perdonara, sino porque algunas lecciones deben vivirse en soledad, y él necesitaba vivir la suya. Tal vez algún día habrá espacio para una reconciliación. Tal vez algún día podamos hablar sin el peso del pasado entre nosotros, pero ese día no es hoy, y está bien así. Hoy me dedico a mí, a descubrir quién soy sin el peso de ser madre de alguien que no me valoraba, a disfrutar de las pequeñas cosas, de un café por la mañana, de una caminata por el parque, de una conversación sincera con Beatriz. Hoy soy libre, y esa libertad no tiene precio. Don Antonio me enseñó algo que nunca olvidaré, que el amor verdadero no solo se da, también se honra, y cuando alguien no honra el amor que recibe, pierde el derecho a seguir recibiéndolo. Él me protegió incluso después de su muerte. Me dio no solo seguridad financiera, sino también dignidad. Me devolvió el valor que otros me quitaron. Y por eso, cada noche, antes de dormir, le doy las gracias, donde quiera que esté. A veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si mi hijo me hubiera valorado, si la novia nunca hubiera aparecido, si yo hubiera sido más fuerte desde el principio. Pero luego me doy cuenta de que nada de eso importa, porque lo que pasó, pasó, y me trajo hasta aquí, a este lugar de paz, de libertad, de amor propio. Y eso es más valioso que cualquier cosa. Si esta historia te tocó, si alguna vez te sentiste invisible, menospreciado o infravalorado, quiero que sepas algo. Tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Tu valor existe porque tú existes. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte sentir menos de lo que eres. A veces, alejarse no es rendirse, es elegirte, es decidir que mereces más, que mereces respeto, que mereces amor verdadero. Y si ese amor no está en las personas que esperabas, entonces está bien. Porque el primer amor que necesitas es el tuyo propio. Hace unos días estaba en el jardín plantando flores cuando escuché el timbre. Fui a abrir, pensando que era el cartero. Pero no era el cartero, era mi hijo. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, como si no hubiera dormido bien en meses. Nos quedamos mirando en silencio durante unos segundos. «Hola, mamá», dijo con voz suave. «Hola», respondí. Solo quería verte. No espero que me invites a pasar. Solo quería saber que estabas bien». Asentí. «Estoy bien. Mejor que nunca». Él sonrió tristemente. «Me alegro. De verdad». Hubo otro silencio. «Mamá, yo». «Lo sé», lo interrumpí. «Leí tu carta. Y aprecio tus palabras. Pero necesito tiempo. Tal vez mucho tiempo. O tal vez nunca. No lo sé todavía». Él asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Lo entiendo.
Solo quería que supieras que estoy trabajando en mí mismo, en ser mejor, en entender todo lo que hice mal, y si algún día decides darme otra oportunidad, prometo que será diferente. No hagas promesas, le dije, con firmeza. Solo demuéstralo, con acciones, con cambios reales, no conmigo, sino contigo mismo, porque la persona que más necesita tu amor ahora eres tú. Él se limpió las lágrimas. Gracias, mamá, por todo, incluso por esto. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Hijo, lo llamé. Él se detuvo. Cuídate, le dije. Él asintió y se fue. Cerré la puerta y respiré profundo. No sé qué pasará en el futuro. No sé si algún día podremos reconstruir algo. Pero sí sé una cosa. Ya no vivo esperando. Ya no vivo suplicando. Ya no vivo mendigando amor. Vivo para mí. Y eso es suficiente. Porque al final, la vida me enseñó que la venganza más poderosa no es la que destruye, es la que te libera. Y yo, finalmente, soy libre. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar, si te recordó el valor de honrar a quienes te aman, compártela. Porque todos necesitamos recordar que el tiempo no perdona, que las oportunidades no son infinitas, y que cuando pierdes a alguien que te amó de verdad, pierdes algo que jamás podrás recuperar. Gracias por acompañarme en esta historia. Tu presencia aquí, tu tiempo, tu atención, significa todo. Si este relato te conmovió, suscríbete al canal. Tu participación mantiene viva esta comunidad. Y recuerda, nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para soltar lo que te daña. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Porque tú también mereces paz. Tú también mereces ser valorado. Tú también mereces amor. Y ese amor comienza contigo.